El sol de la tarde se quebraba contra los muros de piedra caliza del palacio, esparciendo un calor que parecía sólido, casi tangible. En la sala del trono, el rey Salomón, bendecido por Dios con una sabiduría que desbordaba los confines de Israel, escuchaba. A sus pies se acumulaban los casos más difíciles del reino. Disputas de linderos, acusaciones de deudas impagables y llantos de viudas despojadas. Pero aquella tarde, un caso en particular cayó el murmullo de la corte. No era un pleito entre extraños, sino una familia destrozada que buscaba justicia ante el rey. Un hombre anciano, de hombros caídos como si cargara el peso de un mausoleo, se presentó arrastrando los pies. Se llamaba Eser. A su lado, su esposa, una mujer de mirada acuosa y perdida, se aferraba a su brazo como quien se aferra a una tabla en medio de un naufragio. Detrás de ellos, dos hijas casaderas sollozaban en silencio, cubriendo sus rostros con velos ásperos. «Habla», ordenó Salomón, y su voz retumbó como un eco de trueno divino. El hombre cayó de rodillas. El mármol frío no fue nada comparado con el hielo que quemaba en su pecho. «Oh Rey, luz de Israel, no vengo a pedir por tierras ni por ganado. Vengo a pedir justicia por mi hijo, o por lo que queda de él. Vengo a denunciar a mi propio primogénito, a Natán». Un murmullo recorrió la sala. Denunciar al hijo primogénito era como denunciar el brazo derecho de uno mismo. Era antinatural. Era un dolor que no debería existir. «Mi hijo», continuó Eser con la voz quebrada, «ha cavado nuestra tumba con sus propias manos. Hemos perdido nuestro pequeño viñedo, el que mis padres dieron a mi madre como dote. Lo perdimos todo en una noche de dados y vino en Tiro. Pero no contento con eso, ha forjado documentos para vender como esclava a su hermana menor, acusándola falsamente de una deuda. Ha deshonrado a nuestras hijas, ha escupido en la tumba de mis ancestros. Y yo», el hombre se golpeó el pecho, «yo, su padre, soy el único culpable». Salomón se inclinó hacia adelante. Su olfato para la verdad le decía que aquello no era una simple declaración de culpa paternal por haber engendrado un monstruo. Había una confesión más profunda, un veneno más antiguo. «Explícate, Eser de Belén. ¿Por qué te declaras culpable de los crímenes de tu hijo?» Las lágrimas, salobres y espesas, comenzaron a trazar surcos en el polvo del rostro del anciano. «Porque yo le enseñé a ser así, Majestad. Yo le enseñé que no había reglas. Cuando Natán era niño, de apenas 7 años, tomó un puñal de mi cinturón y mató al cordero favorito de su hermana pequeña, solo por diversión, para ver la sangre correr. Mi esposa, Sara, quiso castigarlo. Quiso que sintiera el peso de la vara por su crueldad, pero yo la detuve. Recuerdo que lo abracé y le dije, mi niño no necesita corrección, porque yo lo amo demasiado como para hacerle llorar». Salomón cerró los ojos por un instante. Ya conocía esa historia, la había visto cientos de veces en los ojos de los necios. «Cuando creció», prosiguió Eser, «comenzó a tomar las uvas de la vid sin permiso. Luego las vendía en el mercado y se quedaba con el dinero. Es solo un niño», decía yo. «Ya entenderá cuando sea grande». Cuando insultó a los ancianos de la puerta de la ciudad, yo me reí, pensando que era ocurrente. Cuando golpeó a un criado, yo pagué la multa y escondí el asunto. Nunca, ni una sola vez, levanté mi mano para guiarlo. Me parecía un acto de amor. Me parecía que ser blando era ser bueno. Eser levantó la vista, y sus ojos estaban inyectados en sangre. «Mire el resultado, rey de Israel. Ahora mi hijo es un lobo, y yo, por querer ahorrarle el dolor de la disciplina, le regalé el infierno en vida. La vara que escatimé se ha convertido en una lanza que él usa contra nosotros». La sala quedó en un silencio sepulcral. No había excusas, solo la verdad cruda y miserable de un amor mal entendido. Salomón no dictó sentencia de inmediato. En lugar de eso, ordenó a los guardias: «Traedme a mi escriba y abrid los rollos de los proverbios que estoy compilando, porque este caso no necesita una sentencia, sino un memorial eterno para que todos los padres de Israel escuchen y tiemblen».
Mientras el escriba se acercaba con pergaminos frescos y tinta de hollín, Salomón comenzó a dictar no una ley, sino una advertencia que estremecería los cimientos de la paternidad humana. Escribe: el que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. Proverbios 13:24. El rey miró fijamente a Ezer. Tu hijo, Natán, pagará por sus crímenes según la ley, pero tú, Ezer, vivirás con la maldición del padre permisivo. Ver la cosecha de podredumbre que sembraste con tu amor, silencioso. Vete y medita en esto. La disciplina no es odio, es el escudo que forja el carácter. Y tú, por lástima, desarmaste a tu hijo. Aquella noche, mientras las estrellas parpadeaban sobre Jerusalén como testigos de bronce, el rey Salomón caminaba por las azoteas del palacio. El caso de Natán no le abandonaba. Recordaba las palabras de su propio padre, el rey David. David, el hombre conforme al corazón de Dios, pero que también había fallado. David, que por no contradecir a su hijo Adonías, permitió que éste se criara sin una corrección severa. Primero Reyes 1:6, y aquel niño malcriado terminó intentando robar el trono y desangrando el reino. Salomón lo sabía bien. La semilla del tirano se riega con la omisión del padre. Entonces el rey elevó una oración silenciosa. Señor, Dios de Israel, que tu vara no se aparte de mis labios ni de mi mano. Que entienda que corregir a tiempo es salvar para siempre. Porque más valen las heridas del que ama que los besos engañosos del que odia. En ese momento, su escriba principal, un hombre llamado Jehú, se acercó con una pregunta que quemaba en su mente. Majestad, el pueblo murmura. Dicen que vuestra enseñanza es dura, que un Dios de amor no puede pedir a los padres que usen la vara. ¿Cómo explicarles que la disciplina no es crueldad, sino el cuchillo del viñador que poda la vid para que dé más fruto? Salomón sonrió con tristeza, y sus ojos se perdieron en el horizonte donde el valle de Cedrón se fundía con la oscuridad. Jehú, mañana te contaré la historia de dos padres, uno que amó con la vara y otro que mató con la misericordia fingida. Porque este no es solo un caso aislado, es la batalla silenciosa que define el destino de las naciones. Prepara otro pergamino. La historia recién comienza. La mañana siguiente amaneció limpia, como recién lavada por la mano de Dios. El rey Salomón había mandado llamar a los ancianos de la ciudad, a los padres de familia y a aquellos jóvenes que eran conocidos por su rebeldía o por su sabiduría. Quería que todos escucharan. Se sentó en el trono de marfil, con los leones de oro a los costados, y tomó la palabra. Ayer visteis la miseria a la que conduce la falta de disciplina. Hoy quiero que entendáis la gloria que forja la corrección temprana. Y para ello, quiero hablaros de un hombre justo de Hebrón, un viñador llamado Jonadab. Jonadab no era un hombre rico, pero su viña era la más productiva de la región, no porque tuviera mejor tierra, sino porque la cuidaba. Y del mismo modo, había criado a sus 3 hijos. La gente lo criticaba a sus espaldas porque lo veían disciplinar a sus muchachos. Si un hijo mentía, Jonadab no esperaba a que la mentira creciera. Tomaba una rama flexible de almendro, la vara, y corregía la falta. Pero no lo hacía con ira, como quien descarga su frustración. Lo hacía con lágrimas en los ojos, explicando después, abrazando al hijo, diciéndole: «Te corrijo porque te necesito a mi lado en la viña del Señor. Prefiero que llores ahora unos minutos a que llores toda la vida en una prisión o en la soledad del mal camino». Sus hijos crecieron. El mayor, llamado Obed, se convirtió en un guerrero valiente, de esos que en la batalla no huyen porque saben que hay un orden que seguir. El segundo, Esther, se casó con un príncipe y su hogar era un remanso de paz. Y el menor, Jabes, se había vuelto un experto en la ley. Pero la historia que Salomón quería contar no era la del éxito, sino la de una prueba específica que reveló el fruto de la vara. Sucedió que el hijo menor, Jabes, siendo ya un joven de 15 años, fue tentado por unos amigos que planeaban robar el grano de un almacén del rey. Jabes dudó. La carne es débil. La noche acordada,
Jabez salió de su casa, decidido a demostrar que ya no era un niño que necesitaba la vara de su padre. Pero en el camino, algo lo detuvo. No era el miedo al castigo físico, porque ya era casi un hombre, y sabía que su padre no le pegaría como a un niño. Lo que lo detuvo fue el recuerdo de todas esas tardes en las que su padre, después de corregirlo, le hablaba de la integridad. Recordó las palabras: «Hijo mío, no rechaces la disciplina del Señor, ni te fatigues de su corrección, porque al que ama, corrige, como el padre al hijo a quien quiere». Proverbios 3, 11, 12. En ese momento, Jabez entendió que la vara de su infancia se había transformado en una vara de autoridad moral dentro de su propio corazón. La disciplina exterior había forjado un testigo interior: la conciencia. Jabez dio media vuelta. Esa misma noche, despertó a su padre y le confesó la tentación. Jonadab, lejos de enfadarse, levantó sus manos al cielo y lloró de gratitud. «Ahora sé», dijo el viejo viñador, «que mi trabajo no fue en vano. Ahora sé que la vara no endureció tu corazón, sino que lo quebrantó para que solo Dios lo gobernara. Hijo mío, me has dado descanso a mi alma». Salomón interrumpió su relato y miró fijamente a la multitud. Sus ojos recorrieron a Ezer, el padre apenado que aún estaba en la corte esperando el desenlace del juicio de su hijo. «¿Veis la diferencia?», preguntó el rey con una voz que era a la vez un trueno y un susurro. El necio Ezer creyó que amar era evitar el llanto. El sabio Jonadab entendió que amar era evitar la condenación eterna. Porque está escrito: «La vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido avergonzará a su madre». Proverbios 29:15. Salomón se levantó del trono. El sol entraba a raudales por las ventanas, bañando de oro su figura. «Padres de Israel, escuchad el consejo de quien ha visto el corazón del hombre. La vara no es un garrote para destruir, es un cayado para guiar. El pastor usa la vara para golpear al león que quiere devorar a la oveja, pero también para tironear a la oveja que se desvía al precipicio. Vosotros sois los pastores de vuestros hijos. Si no usáis la vara ahora, el león, que es el maligno, se los comerá vivos». Citó entonces las palabras que su padre David le había enseñado y que él estaba inmortalizando en los proverbios. La necedad está ligada en el corazón del muchacho, mas la vara de la corrección la alejará de él. Proverbios 22:15. No es opcional, es una orden divina. El hijo no corregido es como una viña sin podar. Crece, sí, pero solo para producir frutos amargos y ser presa de las llamas. Uno de los ancianos, un hombre de barba cana llamado Matusalén, no el patriarca, sino un homónimo, se atrevió a preguntar: «Majestad, ¿y cómo discernimos cuándo usar la vara? ¿Cómo no caer en la crueldad o en la ira?». Salomón asintió, complacido por la pregunta. «Buena pregunta, anciano. Por eso el sabio no solo castiga, sino que instruye. La vara sin la palabra es violencia. La palabra sin la vara es debilidad, pero la palabra acompañada de la corrección oportuna es vida». Mi padre David escribió: «Bienaventurado aquel a quien tú, Señor, corriges y en tu ley lo instruyes». Salmo 94:12. Aprended de Dios. Él nos disciplina, pero nos explica por qué. Él nos hiere, pero venda nuestras heridas. Así haced vosotros. Y luego Salomón pronunció la frase que sellaría el destino espiritual de aquella generación. El corazón del padre encuentra su verdadero descanso, no cuando ve a su hijo feliz en el pecado, sino cuando lo ve íntegro en la verdad. Corrige a tu hijo, y te dará descanso, y dará alegría a tu alma. Proverbios 29:17. El descanso del que hablo no es una siesta, es la paz de saber que cuando tú mueras, tu hijo no se perderá. Es la certeza de que la herencia no será derrochada, y el nombre de Dios no será blasfemado por tu negligencia. En ese instante, los guardias trajeron a Natán, el hijo pródigo de Ezer. Venía encadenado, sucio, con la mirada vidriosa por el vicio y la soberbia. Al ver a su padre, no sintió compasión, sino que escupió al suelo. Pero al escuchar las palabras de Salomón,
Algo en él se estremeció. Quizás era demasiado tarde para él, pero no para los que escuchaban. Salomón se dirigió a Natán. Tú, joven, has sido víctima de un falso amor. Tu padre te odió con besos y te destruyó con su permisividad. Pero aún hay esperanza para ti si te acoges a la corrección del Rey de Reyes. La disciplina que no tuviste en casa, la tendrás ahora en la cárcel, para que quizás tu alma sea salvada en el día del Señor. 1 Corintios 5:5. Luego, volviéndose a los padres, concluyó: No escatiméis la vara, no evitéis la corrección por lástima, porque la lástima mal entendida es la llave que abre la puerta al infierno de vuestros hijos. Amad con firmeza, guiad con autoridad. Y cuando la vara duela, recordad que más duele ver a un hijo perdido. La instrucción constante, la disciplina temprana, forjan la integridad tardía. Dad descanso a vuestro corazón, corrigiendo ahora para no llorar después. El escriba dejó caer la pluma. El rollo estaba lleno. Y así, en aquel tribunal, entre lágrimas de arrepentimiento y miradas de advertencia, la sabiduría de Proverbios quedó grabada no solo en pergamino, sino en la conciencia de Israel para siempre.